Es una realidad. Antes de la pandemia ya el sistema de salud, la carga de enfermedad del país era un desafío enorme. Por eso es importante hacer una reflexión de su conjunto, de la situación de salud que vive nuestro país, para dar cuenta del enorme reto que tenemos. Más allá de la pandemia, el reto es realmente desafiante. Por eso le agradezco mucho a una muy querida amiga investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Tere Shaman, que me permitas dar cuenta de uno de los instrumentos, yo creo, más poderosos que recientemente tenemos los datos y que nos dan cuenta de, con pandemia o sin pandemia, tenemos grandes desafíos que están realmente pues, poniendo contra la pared al país en su conjunto. Por eso, Tere, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. ¿Cómo nos darías en grandes trazos cuál es, digamos, la situación de salud en el país? Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, un gusto también estar nuevamente en tu programa. Y bueno, la información más reciente con la que cuenta el país, como lo has mencionado, en materia de salud y alimentación y nutrición, es la ENSANUD 2018-19. Hay que recordar que toda la información de la cual estaré platicando habla de los datos de esta encuesta para esos años. Y bueno, los desafíos que tenemos actualmente es, en cuanto a los servicios de salud, la ENSANUD refirió que cerca del 17% de la población no tiene afiliación a ningún servicio de atención a la salud y un 37-38% refirió en ese momento tener acceso al Seguro Popular, que como tú bien sabes, este seguro ya ha desaparecido y este es un gran reto actualmente, es el tamaño del reto para el INSABI, el poder dar atención a esta población que no cuenta con servicios de salud, más aquellos que estaban afiliados al Seguro Popular. Y todo lo que conlleva con la atención y el acceso a los servicios de salud, porque en este sentido es, por ejemplo, el 45% de los servicios médicos reportan gastos en su última atención cuando estamos hablando de un servicio de salud universal y gratuito, que es lo que tenemos que garantizar. Y aquí hay una gran heterogeneidad entre el tipo de aseguramiento, porque no toda la población tiene IMSS o ISSSTE, y bueno, esto muestra una gran inequidad. Y bueno, una de las cuestiones en este tema de los servicios de salud, que también es un gran reto, es todas las personas que no tienen cobertura, que tienen mayores gastos en salud y les cuesta muchísimo para atenderse, no tienen cobertura, y hay una diferencia muy grande entre zonas urbanas y zonas rurales, y los de zonas rurales son la población más vulnerable y son los que incurren a más gastos en salud. Este es uno de los primeros retos de los cuales yo te quisiera platicar, porque después podríamos hablar ya de los grupos de edad. ¿Hacia qué nos estamos enfrentando? En ese sentido, Tere, esta enorme inequidad, diferencias, diversidades de calidad, de acceso, tiene también en el centro las farmacias, los consultores de farmacia. Es una realidad, mucha población está yendo ahí. ¿Tenemos datos de qué porcentaje de la población va a las farmacias, a estos consultorios? Sí, mira, ha aumentado entre la encuesta de 2012, que es en la que podemos hacer referencia, y la encuesta actual, en cerca de 4 o 5 puntos porcentuales, donde ya era muy alto en la encuesta anterior, que era aproximadamente el 20%, y en este momento ha aumentado mucho más. ¿Y por qué acude la gente a la atención a farmacias? Uno tiene que ver con la atención inmediata. La gente no tiene que esperar grandes horas, grandes tiempos, no tiene que trasladarse, y ahí acceden a atención y con un gasto de bolsillo mucho menor. Esto es uno de los datos muy importantes, porque la gente ya no está acudiendo a los servicios de salud, sino está acudiendo cada vez más a las farmacias y acceder a múltiples medicamentos. Es lo que llamamos polifarmacia. En ese sentido, tú lo has escrito y muchos de los investigadores,
Bueno, las farmacias con sus consultorios están ahí, pero para ciertas enfermedades, digamos, crónico-degenerativas, es muy poco lo que pueden hacer. O sea, son atenciones, digamos, para enfermedades, ¿cómo decirles? Enfermedades muy, pues no crónico-degenerativas. Y obviamente la gente que tiene cáncer, que tiene problemas de corazón o que tienen problemas más complejos, este servicio, no sé hasta qué punto la encuesta nos da cuenta de que no puede atender estas dimensiones que, ya nos dirás, están creciendo en términos de la carga de enfermedad. Bueno, desafortunadamente en el país las enfermedades crónicas, sobre todo las no transmisibles, como las que has mencionado, diabetes, hipertensión, cualquier tipo de cánceres, que los cánceres están aumentando mucho, no pueden ser atendidas en este tipo de servicios que dan las farmacias, puesto que no cuentan ni con los insumos, ni el equipo médico, ni la capacidad. Y los servicios de salud están saturados y por otra parte no hay cobertura para la población. Entonces, este es uno de los grandes retos que tiene actualmente nuestro servicio de salud y que urge la atención inmediata y, bueno, acciones integrales para poder dar atención a esta población. Basta citar que la diabetes, por ejemplo, y nada más la diagnosticada, o sea, los que ya se sabían diabéticos entre el 2012 y el momento actual, creció alrededor de un punto porcentual que uno pensaría no es mucho, pero en millones de personas equivale a muchos adultos con diabetes en nuestro país que ya han sido diagnosticados y que, bueno, las amputaciones han crecido, los problemas de pies, de visión han crecido y que necesitan atención inmediata. Déjame ir a un corte y regresamos. Es importante subrayar lo que dice la doctora Tere Schamann. Antes de la pandemia ya el país vivía la situación de una gran parte de la población tenía poco acceso, muy deficiente en términos de calidad. Y lo que realmente preocupa es que las enfermedades crónico-degenerativas, las más complejas, las farmacias no pueden dar cuenta y no pueden dar seguimiento o identificar o diagnosticar. Y eso nos está llevando a una pendiente en el cual pues cada vez hay una mayor carga de enfermedad. Digamos, somos una población que tiene más enfermedades desde muy temprano y está incidiendo sobre las otras dimensiones sociales. Falta de ingreso, falta de espacios, hacinamiento, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con la doctora Teresa Schamann. Tere, esta realidad de millones, literalmente millones, más de 20 millones y probablemente más, no tienen acceso a un servicio médico y muchos tienen que ir a las farmacias y obviamente esta distinción que hace entre lo rural, lo urbano, lo indígena, habla de una enorme inequidad, pero entremos realmente a las partes más duras de la encuesta que presenta el Instituto de Salud Pública. Si pudieras segmentar por grupos de edad, ¿cuáles son los datos relevantes para los niños? Sí, gracias Mario. Y bueno, previamente, antes de hablar de niños, voy a hablar de los hogares. Nada más un dato que me gustaría manifestar y es el de inseguridad alimentaria. No obstante de que disminuyó la inseguridad alimentaria entre el 2012 y el 2018, todavía una cuarta parte de los hogares mexicanos experimentan las formas más graves de inseguridad alimentaria, con una mayor magnitud en las zonas rurales, Mario. Y existe información del aumento en la inseguridad alimentaria durante la pandemia, que hace indispensable que haya apoyos para revertir estas tendencias. Y en este sentido, los niños son de los más afectados. Te daré algunos datos de cómo está la salud y la nutrición de los niños menores de 5 años. Un dato muy relevante es, por primera vez la encuesta obtiene información a nivel nacional sobre intoxicación por plomo en niños de 1 a 4 años de edad. Y tenemos que aproximadamente un 17% de los niños, que se traduce en 1.400.000 niños, tienen altas concentraciones de plomo en su sangre.
Y esto conlleva a problemas de desarrollo infantil que no les permite su sano crecimiento y desarrollo. Déjame hacer un punto También ahí, porque ¿Mande? el origen del plomo, corrígeme, tiene que ver con los utensilios con los que están Exacto. cocinando. Sí, Explícanos. con loza vidriada. Consumir con loza vidriada, y tenemos que en nuestro país es gravísimo todavía en estados de la República con alta densidad de población como es la Ciudad de México, el Estado de México. Y bueno, tenemos estados que no utilizan loza vidriada, pero bueno, aquí vemos que es donde hay la mayor concentración de niños que todavía consumen en este tipo de utensilios. Otro de los datos que habla la encuesta es que aun cuando creció al doble la prevalencia de lactancia exclusiva, en 2012 era del 14% y ahora estamos hablando de un 28%, es decir, se duplicó y son buenas noticias. Estamos teniendo que 1 de cada 3 niños se beneficia de la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Y como tú sabes, Mario, la lactancia materna provee grandes beneficios a los niños, y no solo para su etapa de los primeros 6 meses, sino para su vida futura. Aún de que se duplicó, todavía es muy baja esta prevalencia. Sigue siendo excesivamente baja, sí. Sí, 1 de cada 3. Otro de los temas que encontramos en esta encuesta es que los niños que acuden a consultas de atención al niño sano entre el año y los menores de 5 años, tendrían que acudir 16 veces a consulta en estos 5 años. Y el promedio es de 5.5 consultas. O sea, ni siquiera los niños están accediendo a consultas. Tienen aproximadamente un 20% no tiene atención a la consulta de desarrollo infantil temprano. Y bueno, en este sentido se demanda garantizar la provisión de servicios de salud preventivos dirigidos a este grupo de población. Y yo quiero hacer un énfasis porque te voy a dar un dato más, y son las bajas coberturas del esquema de vacunación en los niños pequeños, en donde alcanza aproximadamente el 34%. Estamos hablando que esquema completo no lo tienen aproximadamente 1/3 de la población infantil, y hay que hacer y llevar a cabo acciones inmediatas para la atención de los niños. Importantísimo este tema de los niños, Mario. Sin duda. Déjame nomás subrayar, porque el decir que el 70% de la población infantil no tiene acceso a cobertura completa de vacunación es una dimensión que obviamente genera lo que todos sabemos, una enorme posibilidad de muchas más pandemias que las que estamos viviendo. Y todos los datos, o sea, aun cuando la encuesta nos dice que la lactancia se incrementó, sigue siendo muy baja, o sea, 1 de cada 3 niños nada más. Y el tema, déjame subrayarlo, de que todavía el plomo, porque toleramos la venta de productos de esta loza vidriada que genera grandes daños. Estamos hablando de poblaciones muy importantes. Déjame avanzar, vamos al tema de los adultos, o sea, ¿qué podría subrayar ahí que nos da la encuesta? Bueno, en cuanto a los adultos, Mario, el problema grave que tú ya sabes es el sobrepeso y la obesidad. Nada más no quiero olvidar en los niños, porque una cuestión, Mario, todavía estamos hablando de niños con un 14%, es decir, 1.300.000 niños con problemas de baja talla. Y cuando aparece el problema de sobrepeso y obesidad, parecemos olvidar que en los niños todavía existen problemas de crecimiento y de desnutrición. Cuando dice inseguridad alimentaria, lo que estamos hablando, deja ponerlo en estos términos, es hambre, los efectos de la malnutrición, es esto que nos dice, o sea, peso, talla, o sea, hay un dato muy duro de muchos niños que tienen una sensación de hambre o duermen sin poder tomar los alimentos que requieren. Eso es una dimensión muy alta y muy dramática, pero todo esto es previo a la pandemia.
el impacto de la pandemia sobre estos datos, ¿qué es lo que podrías generar como hipótesis? ¿Qué pasó con estos niños en pandemia? Bajo mi percepción y bueno, por lo que estamos viendo ante la pandemia de COVID-19, creo que este problema va a incrementarse si no se ataca de manera inmediata y si no se toman acciones de prevención y control. Los niños son los mayormente vulnerables y lo que está sucediendo es que la inseguridad alimentaria, por disminución del ingreso, por gente que se ha quedado sin empleo, va a empezar a crecer, sobre todo en las zonas rurales. Entonces los niños no van a tener un acceso efectivo a la alimentación. Ellos son los primeros que se afectan. Y bueno, también, como sabemos, se ha priorizado sobre COVID, pero tenemos que garantizar el derecho a los otros servicios de salud. ¿Cuántos niños no han... La encuesta no lo puede contabilizar, pero lo sabemos, cuántos niños no han podido acceder a vacunarse en tiempo y forma porque les correspondía. Y bueno, tenemos que garantizarles este servicio de salud de calidad y de protección financiera, porque al no tener dinero, pues no van a poder acceder a los servicios de salud y van a buscar estos tipos de servicio como farmacia que no tienen calidad. Déjame ir a un corte y regresamos, pero no hay duda, si antes del COVID ya sabíamos que los niños no estaban siendo llevados para que tuvieran una consulta preventiva y poder realmente diagnosticar problemas severos y dar, digamos, seguimiento, esto con la pandemia se ha colapsado. Entonces, lo que podemos literalmente prever, lamentablemente, es que hay menos consultas a los niños, los problemas de nutrición, de alimentación se han agravado y tenemos una realidad, los servicios alternos, las farmacias, que es lo más usual, no tiene las capacidades. Esto está pasando ahorita y por eso me voy al corte diciendo y subrayando lo que dice la doctora Teresa Chabán. Es urgente, estamos hablando de acciones inmediatas, no son acciones que pueden posponerse, porque los niños van a enfrentar un desarrollo sumamente inequitativo y va a generar grandes problemas de salud, muchos de ellos irreversibles. Les damos un corte y regresamos con la doctora Teresa Chabán. Con la inequidad del tiempo tenemos solo 5 minutos. Tere, ¿qué más nos podrías decir en grandes trazos sobre la situación de salud en el país? Bueno, Mario, te voy a hablar rapidísimamente y lamentablemente por tiempo no podemos hablar de todo, pero como en resumen te quisiera decir que la encuesta para 2018 pone en manifiesto que en los adolescentes existen elevadas prevalencias de grandes factores de riesgo para su salud, como es el alto consumo de tabaco y que, como tú bien lo sabes, está creciendo también el consumo de tabaco electrónico, de alcohol. Y bueno, en este sentido, pues hay que tener cuidado. También hay un alto porcentaje de adolescentes que no utilizan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y la prevalencia de embarazo adolescente ha crecido. Entonces, esto nos indica la urgencia de implementar servicios y programas de educación sexual y de prevención de embarazo adolescente. Hay altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, y aquí sí me voy a detener un segundito, porque entre el 2012 y el 2018-19 creció la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las y los adolescentes, pero es impactante que en las mujeres creció muchísimo más y en las mujeres rurales. Casi en las mujeres rurales se duplicó. El 41% de las mujeres rurales adolescentes padecen sobrepeso y obesidad. Este es un problema gravísimo porque son las obesas del futuro, las mujeres que tendrán obesidad en el futuro y seguramente enfermedades crónicas. Otras cuestiones me pasaré a los adultos y lamentablemente por tiempo no puedo
dar resultados muy puntuales, pero todos están disponibles en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública. Y es así que en los adultos la alta prevalencia de consumo de tabaco y alcohol también es alta. Se requieren políticas de prevención a las adicciones de manera inmediata. Una de las cuestiones en todos los grupos de población, niños, adolescentes y adultos, es el alto consumo de alimentos y bebidas no sanos. En este sentido, te quiero decir que más del 80% consumen de manera diaria alguna bebida endulzada. Llámese refrescos, llámense néctares, llámense jugos. Y esto se asocia a las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, que en México ha alcanzado los niveles más altos. El 75% de los adultos, es decir, 3 de cada 4, padecen sobrepeso u obesidad, lo que conlleva a las altas prevalencias que ya hemos mencionado y que tú en tus programas lo has tocado, este tema de diabetes e hipertensión. Somos un país ya enfermo. Y bueno, hay urgencia de construir una política integral de prevención a la obesidad y por ende a las enfermedades crónicas no transmisibles. También la encuesta detecta, hay muchísimos temas, pero cada vez más se está documentando la sintomatología depresiva. Quiero mencionar, porque creo que ya casi no voy a tener tiempo, pero que esta encuesta es un basal, ya llevamos 2 años, pero es un basal para el Programa Nacional de Salud. Estuvieron utilizando datos la Secretaría de Salud para el Procesa, y que los graves problemas de salud y nutrición que existen y la deficiencia de los servicios preventivos para los niños, como ya lo vimos, indican urgencia de implementar acciones integrales de calidad para este grupo de alta vulnerabilidad, para los menores de 5 años. Les comenté que hay altas prevalencias de embarazo adolescente debido a inadecuados servicios preventivos, que nos indica fortalecer servicios de calidad para este grupo de población. Los adolescentes y los adultos vemos que enfrentan graves riesgos a tabaco, alcohol, a conductas de riesgos, alimentación no saludable, que se traducen en estas altas prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles y en obesidad, por supuesto. Y en suma, casi para concluir, quisiera poner énfasis en el tema de la obesidad y enfermedades crónicas, por lo que es necesario la aplicación de un paquete integral de acciones para la adopción de una alimentación saludable, para implementar acciones que reduzcan el consumo de alcohol y tabaco y que haya tratamientos hospitalarios de acceso efectivo para toda la población. Y ante la pandemia de COVID-19 es fundamental garantizar el derecho universal a servicios de salud de alta calidad, Mario, y de protección financiera, y fortalecer los servicios hospitalarios y de salud pública de atención COVID y no COVID también, y promover políticas y servicios dirigidos a la prevención, sobre todo de la obesidad que está causando tantos problemas, y no olvidarnos de los niños, porque todavía tenemos 1.300.000 niños que están desnutridos. Eso sería en suma, Mario. Te agradezco muchísimo, es un enorme, los datos que están en la encuesta nos dan cuenta de la urgencia, de la enorme emergencia que está enfrentando el país. El COVID lo que ha hecho es hacer más visible, más vulnerables a toda la población. Pero si hay un proyecto social, es destinar todos los recursos y todas las capacidades para construir las capacidades y atender a una gran población, la mayoría de la población que está literalmente en una circunstancia de enorme riesgo, riesgos que no se pueden posponer. Este programa pasa a unos días de que se apruebe el presupuesto. Es fundamental que los diputados tengan la información para que tomen decisiones estratégicas. Lo he dicho en otras ocasiones, no hay proyecto de infraestructura social más importante que fortalecer el sistema universal de salud, sobre todo a los niños, sobre todo en esta realidad del confinamiento que reduce todas las atenciones, reduce todos los seguimientos. Podemos vivir el 2021
cuando salga otra encuesta, una situación mucho más dramática. Teresa Llamas, muchas gracias por el programa, pero sobre todo por todo tu trabajo y compromiso. Y muchas gracias por estar aquí. Y nuevamente, ojalá vean con detalle la encuesta. Está en el sitio del Instituto Nacional de Salud Pública. Nos puede dar elementos para hacer, no lo que se necesita, sino lo que debemos hacer. Buenas noches. Gracias, Tere. Gracias, Mario. Buenas noches.